Compañeros y compañeras de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, bienvenidos y bienvenidas a la tercera unidad del programa andino Líderes y Lideresa para el Cambio Climático y la Transición Justa. Hoy nos convoca el desarrollo de la tercera unidad denominada Transición Justa y Trabajo, que estará a cargo hoy día el webinar del profesor Moisés Barón Cárdenas de la Hermana República de Colombia. El profesor Moisés Barón es abogado especialista en Derecho Constitucional con amplia experiencia como dirigente y líder sindical. Ha disertado sobre los retos de la transición energética en países como México, Brasil, Holanda, Bélgica y la última COP en Dubái en diciembre del 2023. Es impulsor del Centro de Investigación e Innovación para la Transición Justa del sector minero energético en su país. Es parte del Consejo Permanente para la Transición Energética en Colombia. Actualmente es presidente de la Federación Sindical Minero Energética FUNTRA Miesco y responsable del eje minero energético de la Tercera Asamblea Nacional por la Paz que está desarrollando la Unión Sindical Obrera USO. Bienvenidos todos y todas, profesor Moisés Barón, lo dejo con el uso de la palabra para que desarrolle su disertación. Muchas gracias, profesor Hernán, al obrero Juan Carlos y a todo el equipo de Ecuandino que hoy está permitiéndome esta posibilidad de intercambiar con todos nuestros hermanos algunos conocimientos, algunas reflexiones alrededor de los temas de la transición justa y de los cambios e impactos en el mundo del trabajo, especialmente para el sector minero energético. Entonces, agradeciéndoles a todas las organizaciones que hacen posible este intercambio de saberes y esta posibilidad de encontrarnos en nuestra América Latina y en este nodo andino que hoy tenemos la posibilidad de desarrollar este encuentro. Entonces, vamos a trabajar estos primeros 50 minutos orientados por las diapositivas que aquí vamos a ir presentando y pues posteriormente haremos un pequeño receso y esperamos que después del mismo podamos adelantar una etapa mucho más conversada entre todos y todas. Entonces, dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela y nuestros hermanos de aquí de Colombia que hoy estamos también haciendo mucha fuerza por este encuentro futbolero que tenemos a las 7 de la noche eh, con la hermana República de Uruguay y que precisamente eso fue una de las razones que obligó a modificar a última hora el horario del trabajo que era de 6 a 8. Entonces les agradezco la generosidad que nos hayan permitido también correr el horario, entonces vamos a hacer lo más eficientes posibles en este desarrollo. Bien, entonces lo primero que quiero señalar es que cuando hablamos de transición energética, que está en el marco de las transiciones o de las múltiples transiciones, pues tenemos que apreciar que la clase trabajadora, el movimiento sindical, ha sido uno de los grandes gestores de ese propósito de buscar tener un lugar en esa transición y particularmente poder conceptuar alrededor de esa idea de la transición justa. Y ya vamos a ver a lo largo de la disertación que esto de la transición justa es en sí mismo un término en disputa y es una consideración en la cual se ha ido generando diferentes significados, diferentes conceptualizaciones, diferentes contenidos y por eso es importante también establecer desde la clase trabajadora cuál es nuestra propia noción, visión y posición sobre la transición justa. Entonces, aquí lo que hago es mostrarle un poco algunos elementos reseñados desde el año 2000, aunque más adelante voy a mostrar que hay algunos aspectos que nos dan evidencia de que desde mucho antes del 2000 ya el movimiento sindical venía marcando preocupaciones frente a los elementos de la transición, en particular frente a algunas empresas que por razones ambientales ya se les anunciaba su cierre definitivo. Entonces vemos circunstancias desde el año 2000, desde las organizaciones sindicales luchando por incluir consideraciones sociales y empleo en negociaciones climáticas, pasando por el año 2009, donde se incluye la transición justa en las negociaciones climáticas en la COP, en la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas, en la COP 15 de Copenhague, y también lo que es la resolución, el futuro que queremos de la Conferencia Río+20, la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo,
pasando también por 2013 sobre Mecanismo Internacional de Varsovia, sobre pérdidas y daños asociados al cambio climático, y para el año 2015 las directrices de política para una transición justa de la Organización Internacional del Trabajo. Este logro del 2015 fue incidido muy especialmente por la acción de las centrales sindicales internacionales y de los sindicatos que desde sus bases reclamaban esta inclusión. También se incluye para el 2015 la transición justa en el Acuerdo de París, que es la COP21 y de la cual, dijéramos, muchos países tenemos como referencia porque es una de las que más avanzó en compromisos contra el cambio climático y las medidas para poder mitigar los daños que esto generaban a todos los actores, y que para el caso colombiano está recogido en una ley interna del país, en la ley 1844 del 2017. Así pues, la Central Sindical Internacional crea el Centro para la Transición Justa en el año 2016. Vemos entonces que ya la Central Sindical Internacional pone pues su propio centro de pensamiento para poder trabajarle a este, que es un tema, insisto, en disputa entre el capital y el trabajo. Para el 2018 hay un acuerdo regional sobre acceso a información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y pues la declaración que encontramos ya en la COP24. Entonces, mencionado esto, es importante que sepamos que hay algunas características que han venido definiendo este elemento de la transición, y que para el caso de la transición energética, pues está sobre la base de una discusión en términos de la existencia de una matriz energética fósil, que es la que ha permitido pues el desarrollo de las fuerzas productivas, pero también reconociendo que estos son recursos no renovables y que por tanto se van a agotar, y que se obtiene pues la mayor parte de su energía a partir eh, de esas fuentes fósiles, excepto países como Suecia, por ejemplo, que obtienen su energía a partir de nucleares e hidroeléctricas, o Islandia, que se beneficia de los geotérmicos. Pues dijéramos que son casos de excepción, pero los demás fundamentalmente están haciendo uso de la energía fósil. Y cuando nos referimos a la energía fósil, pues estamos hablando de la canasta que está constituida por el petróleo, el carbón y el gas. Entonces, esto ha generado pues unas consecuencias en términos del calentamiento global, que hoy tiene una amenaza para toda la especie humana y para el planeta mismo. Y pues entonces también por el otro lado hay una necesidad de conseguir energía para continuar el desarrollo de la vida y de las fuerzas productivas. Y pues hasta ahora dijéramos que en buena medida no se consigue proporcionar suficiente energía, o energías que sustituyan en cantidad y calidad, lo cual podría minar el futuro bienestar de la humanidad, si no se consigue rápidamente pues una transición para dejar estos energéticos fósiles que ya van en agotamiento, pero también que están contribuyendo a una destrucción, o que ponen en peligro los ecosistemas vitales de la Tierra. Entonces, dijéramos que ya partimos de un reconocimiento de que hay una necesidad de una transición energética, y que esa se relaciona con diferentes aspectos, tanto las crisis alimentarias, las crisis ambientales, las crisis climáticas que sufre el planeta, y de la incidencia pues que tiene ellas en la matriz energética dominante en el mundo, que como he dicho es la matriz energética fósil. Son múltiples las causas que han dado lugar a esta crisis. Hay dijéramos, un uso intensivo de los combustibles fósiles. Ese uso es del orden del 80% de las energías que se producen y consumen en el mundo, y que proviene de combustibles fósiles. En el caso del petróleo, son 100 millones de barriles que se están extrayendo todos los días y que se están utilizando, y que pues ahora parte de ese dilema en términos de los recursos finitos y del uso infinito que se le quiere dar a la energía, es que justamente ya hay marcado un declive que para los próximos años señala que alrededor de un 30% de esos energéticos fósiles del petróleo ya no estarían disponibles para su consumo. Entonces, uno de los aspectos de la transición energética es el proceso de cambio de matriz energética. Eh, y pues una matriz energética en términos generales está balanceado por el consumo de energía entre distintas fuentes en términos de su cantidad y el tiempo. Dicho de otra manera, entonces es una representación cuantitativa
Se silenció, se silenció el profesor. Eh, eh, me salió reactivar el audio, no sé si me escuchan ahí. Ahora sí. Sí, es que están llegando bastantes mensajes de admitir ingreso a sala, entonces no sé si en alguno de esos ingresos se ha generado algún problema, pero bueno, retomemos entonces diciendo que en términos de los principios de la transición energética es importante tener en cuenta que hay unos elementos que son de orden multidimensional y hay otro que tiene que ver con las herramientas que nos permiten vincular las agendas. Entonces, en términos de esa multidimensionalidad, tenemos en cuenta que está un aspecto de orden ambiental, están los asuntos de orden económico, los asuntos de orden social, y al centro de ellas como un elemento integrador o de intersección, la construcción de la equidad. Y por el otro lado, en términos de las herramientas, pues están, dijéramos, todo lo que tiene que ver con agendas económicas, agendas sociales, agendas ambientales, dentro de las cuales, dijéramos, se marcan las diferentes tensiones y disputas entre los diferentes actores. Hay que entender que entonces dentro de estos principios de la transición energética juegan los aspectos de un diálogo y una relación multiactor. Es decir, que esta transición no está determinada por un solo actor, a pesar de que pudiéramos examinar algunos escenarios de correlaciones de fuerza y de poder en los cuales unos pueden tener algunas ventajas frente a otros. Sin embargo, se reconoce que dentro de dijéramos, escenario multiactor, aparecen los trabajadores y sus sindicatos, los gobiernos, la ciudadanía, los movimientos feministas, los consumidores, las empresas y los inversores, los organismos de desarrollo y organismos financieros, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los territorios, la academia, entre otros que seguramente puedan no estar incluidos dentro de esta validación multiactor. Pero estos son algunos de los que ya están identificados en metodologías internacionales. Por otro lado, dentro de esos mismos principios es importante tener en cuenta esas tres o esas fuerzas que están allí en convergencia dentro de una estrategia de futuro para orientar la inversión, es decir, eso mirado desde la lógica de los empresarios y los inversores alrededor de esa disputa de la transición justa. Y por el otro lado está, dijéramos, todo el campo popular integrado por trabajadores, campesinos, indígenas, que dijéramos, promueven lo del diálogo social amplio y efectivo con la idea de poder anticipar los impactos. Entonces aquí ya aparecen algunas nociones que tienen que ver con desarrollo sostenible, y ya sabemos que desde las mismas Naciones Unidas hay un compendio de objetivos de desarrollo sostenible pensando justamente en que se pueda garantizar que el planeta pueda sobrevivir y que la especie humana también pueda vivir en condiciones de justicia y de dignidad. Entonces aquí aparecen elementos como el trabajo decente, la justicia climática, la lucha contra la desigualdad, y de hecho dentro de ello pues recoge elementos de diálogo social, protección social, derechos laborales, derechos territoriales, la cohesión social y territorial, la atención a grupos vulnerables, la igualdad de género, las responsabilidades diferenciadas. Es importante este concepto teniendo en cuenta que cuando hablamos de esas responsabilidades entre el sur global y el norte global, siempre se sitúa de que se quieren establecer en los países más vulnerables responsabilidades iguales a las de los países que tienen una mayor tasa de contaminación o tienen una mejor condición económica, y entonces por eso se habla de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Aquí también es importante mirar alguna conceptualización dinámica en el entendido de que el concepto de la transición justa está en disputa, y si bien nació desde el movimiento obrero, desde la clase trabajadora, pues claramente diferentes sectores se lo han venido apropiando y lo han venido queriendo llenar de contenido y de significado, y por eso nosotros tendremos que establecer cuál es nuestra propia posición al respecto. Aquí solamente efectos de un ejercicio comparativo, mostrarles de manera rápida cómo los sectores empresariales
hablan de su preocupación en términos de la sustitución energética, de la necesidad de una transición energética, pero cuando hablan de ella, la ubican sobre la base de superar la preocupación más grande sobre el riesgo en el que se ven envueltos los procesos productivos, los negocios y la ganancia económica por el agotamiento de esos combustibles. Es decir, en esa mirada, los sectores empresariales plantean que la transición energética obedece y responde a una mera sustitución de una fuente de energía por otra. En los sectores gubernamentales se encuentran algunos planteamientos donde teóricamente hay dos miradas. Una de que la transición energética se garantice si hay un control democrático de los bienes energéticos y respeto por el interés público. Esto es en buena medida estatización de medios de producción o un camino público para la transición energética. Eso es una mirada que es muy propia de gobiernos progresistas e implica la democratización de las empresas públicas nacionales, regionales o locales, revertir la privatización mediante procesos de renacionalización, remunicipalización o de gestión comunitaria. O también tenemos otra mirada de gobiernos que son un poco más retardatarios, que obedecen más a las lógicas del capitalismo, en las cuales su planteamiento alrededor de la transición energética está puesta en términos del capital privado y de la inversión extranjera directa sobre la base de obtener rentas por explotación de los recursos naturales o de los bienes de la naturaleza que tenga cada una de nuestras sociedades, o en este caso, cada uno de nuestros países. Mientras que desde los movimientos ambientales la transición energética está mucho más ligada a cambios en las relaciones de poder, saltos culturales y en la necesidad de poder establecer la base de la soberanía alimentaria, la soberanía ambiental, la justicia hídrica, la justicia climática, y reconociendo pues que ese modelo de explotación y el uso del energético, que es el patrón predominante hoy fósil, es el que desde nuestra óptica o desde la óptica pues de muchos movimientos ambientales ha desarrollado un modelo que genera conflictos socioambientales que son más notorios y más frecuentes en relación con los aspectos de calentamiento global y cambio climático, y por tanto se pide su cambio inmediato. Cuando se habla de un cambio inmediato, hay que también decirlo con responsabilidad. Lo inmediato no quiere decir abruptamente, con falta de planificación y con falta de gradualidad. La inmediatez, dijéramos en esos términos de ese tercer escenario, responde más a una necesidad de urgencia, de que se acuerde democráticamente lo más rápidamente posible los cronogramas, la hoja de ruta y esas gradualidades de transición energética. Sin embargo, aquí vamos a estar hablando en algunos momentos de no solo de la transición energética, sino también de las transiciones productivas de los territorios, muy especialmente de lo que tiene que ver con los propósitos del agro en cada uno de nuestros países en función de la soberanía alimentaria, y también de lo que significan las transiciones alrededor de los cambios tecnológicos, pensándonos en la industria 4.0, de la que también tendremos que hablar en algún momento. Entonces, esto para mostrar que desde el año 97, es decir, año 1995, año 1997, ya organizaciones sindicales venían hablando de la necesidad de incorporar una transición justa, y pues la preocupación por garantizar trabajo decente a los trabajadores y menoscabo de la necesaria protección del medio ambiente. Entonces, por eso decía que en la línea de tiempo con la que arranqué en el año 2000, tiene unos antecedentes previos que son estos a los que acabo de hacer referencia en 1995 y 1997. Ahora bien, todo este debate que los trabajadores hemos promovido alrededor de la transición justa ha llegado a instancias de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso mostré en la línea de tiempo que hay una acción concreta que desata la Organización Internacional del Trabajo, y que también hay una acción de la Central Sindical Internacional. Y bueno, aquí lo que vemos es que la organización que rige el ámbito de las relaciones laborales en el plano internacional, que es de las Naciones Unidas, la organización tripartita representada por trabajadores, empresarios y gobiernos, la OIT, pues se pronuncia diciendo que se reconoce en su reseña política que hay necesidad de una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles,
y que reconoce que los organismos sindicales fuimos las primeras en pedir una transición justa. Asimismo, habla de la necesidad de que eso no se convierta en meras ayudas sociales y que no se asuma como una transición más y muy especialmente que no se mire como unos cambios cosméticos, si se quiere, en los lugares de trabajo y en los medios de subsistencia, sino que hay que darle un sentido mucho más profundo como el que reclaman las organizaciones sindicales en términos de una transición energética que cuente con nuestra participación y que democráticamente permita acordar esas gradualidades planificadas de los cambios, pero sobre todo que se respeten los derechos y las garantías que hemos conquistado como clase trabajadora, porque muy especialmente los sindicatos hemos sido constructores de derechos a partir de nuestras huelgas, nuestras movilizaciones, nuestras negociaciones colectivas, y entonces es importante salvaguardar esos derechos que hemos conquistado, así como el respeto de los derechos humanos laborales y la dignidad del trabajo. Entonces, esas directrices de OIT, dijéramos que abogan y convocan a promover la sensibilización de sus miembros para potenciar su comprensión en cuanto a cambios y aportar directrices al respecto, en la necesidad de participar activamente en la formulación, aplicación y seguimiento de las políticas de desarrollo sostenible, en fomentar la participación activa de los miembros en términos del diálogo social, en propiciar la incorporación de disposiciones ambientales específicas a través de las convenciones colectivas y los convenios colectivos a todos los niveles. Esto viene a ser muy importante porque tenemos que resaltar que la suerte que puedan correr los derechos de los trabajadores y la suerte que puedan correr la dignidad del trabajo hacia el futuro va a depender mucho de la capacidad organizada y organizativa que tengan los sindicatos y de la capacidad en términos del poder sindical en la capacidad de negociación colectiva con sus empleadores y con sus gobiernos. Desarrollar la formación de los trabajadores, por supuesto, es un tema central en el debate. Aportar información y asesoramiento específico, celebrar acuerdos bipartitos o tripartitos sobre el desarrollo de competencias y promover la formación de comités o estructuras similares de salud y seguridad en el trabajo que incorporen cuando sea pertinente temas relacionados con el ambiente. Entonces, aquí ya vamos viendo algunos asuntos que hacen parte de una agenda mucho más global y que la propia OIT reconoce que debe ser incorporada y tenida al orden del día. Por otro lado, entonces decimos aquí de manera muy rápida que la clase obrera en términos de esta disputa, en términos de transición energética, tiene cuando menos una doble condición. Por un lado, somos miembros de la sociedad planetaria, donde nuestros cuerpos hacen parte del territorio, es decir, todas las afectaciones que sufre el territorio también las sufre nuestro cuerpo, pero también toda afectación climática, toda afectación en términos de escasez de agua, en términos de suelos áridos, pues también lo sufren nuestras comunidades, nuestras familias y por supuesto todos y cada uno de nosotros. Y por otro lado, una segunda condición es que pertenecemos a una clase social que ha construido riqueza para las naciones, a la par que hemos construido derechos y reivindicaciones que han posibilitado la redistribución de esa riqueza en favor de quienes la generamos y por tanto pues debemos asumir que nosotros tenemos que hacer parte de este debate y de este nuevo consenso alrededor de cómo construir una ruta planificada, sostenible y acordada democráticamente en términos de una transición justa y de una transición energética justa. Entonces, no podemos ser los trabajadores los que paguemos los costos de la transición. Ese es el aspecto central de este mensaje y es necesario que establezcamos las responsabilidades diferenciadas con el norte global que tanto beneficio ha recibido desde el punto de vista energético, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista económico, a partir de las explotaciones de los bienes de la naturaleza de nuestros territorios del sur y muy especialmente de nuestra zona andina. Muchos más antecedentes para seguir mostrando cómo la Organización Internacional del Trabajo ha tenido que involucrarse en todo este debate de la transición, ya no como un hecho meramente coyuntural, sino como un asunto estructural y que ya no tiene vuelta atrás. Y por eso la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo en el 2013, la 321ª reunión de junio del 2014, la misma Consejo de Administración de la OIT convocó reunión de expertos y se han entonces examinado cómo enmendar y adoptar un proyecto de directrices, cómo extraer lesiones y buenas prácticas en lo que respecta a la formulación de políticas y cómo recomendar
maneras de dar efecto práctico a las directrices en términos de su aplicación en cada uno de los países por parte de los mandantes y adoptar directrices de política sobre una transición justa. Es decir, el órgano rector de estas relaciones laborales internacionales, la OIT, tiene ya una hoja de ruta y tiene ya unas directrices dentro de las cuales nosotros como movimiento sindical y como clase trabajadora debemos apropiarnos de cada uno de estos conceptos, debemos apropiarnos de estas herramientas de trabajo para que nuestro trabajo sindical también sea mucho más efectivo en el marco de este debate sobre transición justa. Entonces, aquí un poco lo que trato de mostrar es que esto de la transición justa a la luz de la OIT ya ha ido pues marcando algunos principios. Me gusta señalar que no existe una receta única, pero que sí incorpora elementos que ya están reconocidos, como es el diálogo social, que las políticas deben ser coherentes, que debe haber un respeto a los derechos humanos y dentro de estos derechos humanos están ya hoy reconocidos internacionalmente los derechos laborales, que debe haber un marco de transición justa y ese marco debe ser con la participación y la construcción de todos y todas, que debe incorporar la equidad de género y hoy todos los planteamientos giran alrededor de que debe haber un enfoque y una perspectiva de género en términos de la construcción de una transición justa. Si no la tiene, en realidad no podrá ser justa. Y también que incorpora principios de la cooperación internacional, entendiendo la realidad pues del mundo global. Y por el otro lado, pues en este marco general se habla de una agenda de trabajo decente en la cual se incorporan los elementos de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, y en términos generales ahí hay unos objetivos generales que están muy en línea con todos los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, aquí por este lado, hablamos de una serie de principios que ha marcado la propia OIT. Entonces, los dejamos reseñados para que hagan parte de las memorias y de los documentos de trabajo que van a tener ustedes en sus actividades hacia futuro. Entonces, aquí nos recuerda que es preciso contar con un consenso social, que las políticas deben respetar, promover y hacer realidad los principios fundamentales en el trabajo, que las políticas y los programas deben tomar en una consideración clara la dimensión de todo lo que son desafíos y oportunidades ambientales, y que las políticas de los ministerios de Economía, Medio Ambiente y Asuntos Sociales deben ser coherentes entre sí, es decir, es lo que llamamos, debe haber un arreglo institucional y debe haber una articulación institucional, porque muchas veces ocurre en nuestros países que el Ministerio del Medio Ambiente está abogando por la preservación de áreas estratégicas y ecológicamente sensibles, mientras que por el otro lado los ministerios de Minas y Energías están asignando bloques mineros y petroleros superpuestos a esas mismas áreas, y por el otro lado el Ministerio del Trabajo está promoviendo protecciones al trabajo en esos mismos territorios donde se están haciendo cierres. Entonces, aquí lo importante frente a ese numeral de los principios es que realmente haya una articulación institucional. Por otro lado, esas políticas coherentes deben también construir un marco de transición justa que promueva la creación de más empleos decentes y que mida claramente la repercusión en el empleo para favorecer una protección social adecuada y sostenible. Esto es muy importante para lo que estamos viviendo, por lo menos en Colombia, con el cierre de minas de carbón, que aquí están los compañeros de Sintracarbón, a quienes saludo en este espacio, y que sé que lo que ha pasado en el corredor de la Loma, el Paso, eso no es un proceso de transición energética, ni es un proceso de transición justa, y por tanto ha sido una decisión económica, administrativa y empresarial abrupta que se ha querido equiparar a los cierres de minas planificados, y realmente eso es lo que no debe hacerse en términos de una transición. Por otro lado, entonces, decía que no existe una única solución válida para todos. Entonces, esto es muy importante para que los programas sean focalizados teniendo en cuenta las condiciones concretas de cada país, teniendo en cuenta, por ejemplo, su desarrollo, los sectores económicos, el tipo y tamaño de las empresas. Por eso no se puede plantear una fórmula preconcebida ni una fórmula mágica que resulte para todos, porque tendremos que recordar que
Además, este tipo de construcciones tienen que responder necesariamente a los contextos, a las geografías, a las historias y a las propias culturas en las cuales se dan cada una de estas dinámicas. En la ejecución, por el otro lado, el G, el principio G, nos recuerda que en la ejecución de las estrategias de desarrollo sostenible se ha de fomentar pues también la cooperación internacional entre los países, y en este contexto pues se recuerda el documento que proviene de Río +20 en la sesión sexta sobre los medios de ejecución. Esto simplemente para refrescarles memoria y recordarles que ya hay algunos instrumentos que están desarrollados por organismos multilaterales, por organismos internacionales, y que vale la pena echar mano de ellos para que sean herramientas de trabajo también en nuestros países, en nuestros sectores y en nuestras organizaciones sindicales a efectos de hacer mucho más eficaz y eficiente nuestra tarea. Y bien, ya un poco mencionado esto, dijéramos que es importante que recordemos que al abrir una reflexión, una discusión sobre transiciones justas, nos obliga a pensar en dos cosas. Uno, que el planeta tiene límites, y dos, que los seres humanos tenemos necesidades. Es muy importante tratar de buscar un equilibrio entre estas dos cosas, porque cuando creemos que podemos infinitamente extraer recursos que son finitos, pues sencillamente vamos al colapso, y por eso cuando miramos el planeta en términos de sus límites planetarios, nos indica la sociedad científica que hay una crisis climática, que hay una acidificación de océanos, que hay agujeros de ozono, que hay ciclo del fósforo y ciclo del nitrógeno, que hay un uso del agua y especialmente del agua dulce, que hay una deforestación y otros cambios del uso del suelo, que hay una pérdida de la biodiversidad y que hay una contaminación de partículas de la atmósfera, y que hay una contaminación química, y que cada una de estas tiene unos límites, unos rangos, dentro de los cuales, en la medida en que se salen, pues, como nos está ocurriendo con el tema de cambio climático, alrededor de no superar el 1.5 en promedio de la temperatura mundial, máximo 2, pero que todo indica que hacia el escenario 2030 no va a ser posible alcanzar esa meta, porque los grandes determinadores económicos del mundo y los grandes contaminadores, como lo son Estados Unidos y China, por ejemplo, no aceptan esos lineamientos y no se acogen a esos parámetros, y por tanto tenemos una gran dificultad para poder cumplir con esas reconocimientos y respetos a esos límites planetarios. Y por el otro lado, decía, entonces, parte de esos límites planetarios también se van sacrificando un poco en la medida en que se van resolviendo necesidades, como el uso, como la necesidad de calor, la necesidad de alimentos, la necesidad de energía, pero claramente la irracionalidad y el uso desmedido de los recursos, la acumulación, la acaparación y la acumulación por desposesión son parte de los problemas que hoy nos genera esta circunstancia en la cual nuestra nave espacial, nuestro planeta Tierra, está seriamente amenazado, y las mayor cantidad de los 8.000 billones de habitantes del planeta encuentran sus necesidades básicas insatisfechas todavía en unos niveles alarmantes, porque no logramos resolver las necesidades de la humanidad, porque la distribución y la redistribución tanto de la energía como de la riqueza no se da de manera pareja para todos. Entonces, aquí solamente pues recordar en términos de estas necesidades que el organismo humano utiliza energía para muchos propósitos. Dentro de eso, pues señalo algunos de ellos a través de las necesidades energéticas de cada uno, depende del consumo de energía, y que la energía también es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y desarrollar pues todo su proceso productivo. Entonces, es importante recordar que en la primera ley fundamental de la energía hay un planteamiento de conservación de la energía, pues que nos dice que si un sistema puede intercambiar energía con su entorno mediante la transmisión de calor y la realización de trabajo, es decir, que la energía fundamentalmente está orientada a la transmisión de calor y la realización de trabajo. Entonces, siempre vamos a necesitar energía para todas nuestras actividades. De hecho, nuestra primera relación con la energía es los alimentos, por eso tan importante que hablemos de la soberanía alimentaria, porque es nuestra primer
fuente energética y nuestra primer garantía de que podamos reproducir la vida en todas sus formas y podamos desarrollar todas las otras actividades humanas a partir de tener ese acceso a la energía. Bueno, esto solamente para recordar elementos del patrón civilizatorio y del patrón energético. Ya había dicho que en términos del antropoceno y el capitaloceno, nosotros estamos hoy consumiendo fundamentalmente energía fósil y que la cantidad pues, de material vegetal que hemos quemado desde la revolución industrial equivale a todas las plantas que ha crecido en la Tierra durante 13.300 años y que un galón de gasolina contiene el equivalente a 98 toneladas de material vegetal. Entonces ya podemos darnos cuenta pues que ese uso desmedido e irracional es parte de lo que hoy también nos tiene en lo que denominamos la crisis civilizatoria. Por otro lado, aquí es importante hablar en términos del modelo mineroenergético de algunas características que comporta. Uno es la alta concentración de la propiedad, los altos impactos en toda la cadena sobre los territorios de su cultura y vocación socioeconómica. En este caso estamos hablando del modelo mineroenergético fósil, fundamentalmente que tiene estas características de altos impactos a la biodiversidad y a las comunidades, de altos niveles de contaminación, impactos y conflictividad ambiental, de elevadas emisiones de gases con efecto invernadero, de grandes inequidades en el acceso a la energía y sus beneficios, de normatividades vigentes de orden neoliberal, corporativas y capitalistas, de una reducción continua de la tasa de retorno energético, de una precarización y tercerización del empleo, sumado a las altas tasas de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, y de una ausencia de participación ciudadana en la construcción de las políticas y las posibilidades de decidir sobre los usos del territorio. Eso para dejar algunos rasgos característicos del modelo mineroenergético imperante, que es el modelo mineroenergético fósil en el cual está basado actualmente el patrón civilizatorio. Por otro lado, aquí solamente hacer una reseña que tal vez no sea de mucha importancia para los otros compañeros en otros países, pero es para recordar a título de ejemplo cómo en el caso colombiano nosotros teníamos una empresa petrolera muy fuerte, donde una empresa estatal administraba y operaba el recurso petrolero, pero luego esto desde el año 2003 lo desregularon, creando por un lado una Agencia Nacional de Hidrocarburos como administrador del recurso que fundamentalmente asigna bloques petroleros pensando simplemente en la puja económica y en los intereses económicos, más no tiene muchas consideraciones sobre los elementos campesinos, alimentarios, ambientales, y por el otro lado dejaron a Ecopetrol como un mero operador que para poder asignar a un bloque, acceder a un bloque petrolero tiene que entrar a competir con los otros que presenten propuestas ante la ANH, cuando anteriormente toda empresa que llegaba al país estaba obligada a asociarse con Ecopetrol, que fueron los años dorados de la producción petrolera en Colombia y del crecimiento económico a partir de esa producción petrolera. Entonces, hoy estamos en un esquema petrolero en el cual las empresas petroleras que llegan al país no están obligadas a asociarse con la empresa que tiene la mayoría accionaria, que es Ecopetrol con el 89%, y como empresas independientes, después de que tienen el bloque petrolero, solamente están obligadas a pagar impuestos y regalías y muy pocas veces pagan participación, solamente algunas un 1%, 2% o 3%, con lo cual concluimos que el nuevo contrato de concesión moderna o el nuevo contrato de exploración y producción es un contrato realmente de obsequio y de regalo de nuestro recurso natural petrolero y de nuestros bienes de la naturaleza a las multinacionales que llegan a nuestro país. Y bueno, siempre que hablamos de la transición energética, se nos pregunta, bueno, ¿y cómo van a sustituir ustedes los elementos y el aporte económico que hace la industria petrolera? Entonces, es importante por lo menos recordar que para el caso colombiano, la industria petrolera sí representa un importante factor del orden del 50 al 55% en la balanza comercial, es decir, que es uno de nuestros principales productos de exportación, pero en términos de Producto Interno Bruto pesa el 5.5%. Lo cual quiere decir que no hay una transformación, sino que es un commodity, simplemente donde sacamos y extraemos materias primas y exportamos materias primas. Entonces, no le damos transformación ni le damos valor agregado, y además esa venta de esa manera, cuando ya las multinacionales están instaladas en el país, pues realmente se lo llevan a precio de producción
y al país no le queda nada, diferente al modelo petrolero ecuatoriano, donde las empresas tienen que entregarle toda su producción al Estado, el Estado se lo liquida al 50% del referente internacional de ese día y el Estado dispone cuánto de ese energético petrolero requiere para su consumo interno y cuánto de ello puede enviar a los mercados de exportación. Allí hay una suerte de un mejor ejercicio de control estatal y de soberanía alrededor del recurso petrolero para mostrar elementos pues del análisis comparado. Entonces, por el otro lado, es importante recordar que alrededor de la transición energética siempre nos ponen de presente el paradigma económico y nos dicen, no, ustedes no van a poder, ustedes no pueden porque es que no tienen la condición económica para sustituir ese ingreso económico. Entonces, en el caso colombiano, como lo acabo de mostrar, tendríamos que pensarnos en los próximos 15 o 20 años cómo vamos a reemplazar ese 5.5 de Producto Interno Bruto o ese 55% en términos de balanza comercial y cómo hacemos algunos procesos que permitan darle valor agregado a las materias primas que tenemos en nuestro país. Entonces, lo que se ha dicho de nuestro modelo mineroenergético es que muy similar a lo que ocurre en buena parte de los países de América Latina y el Caribe y especialmente de nuestra zona andina, es que hay un crecimiento económico muy vegetativo y dependiente de sectores cíclicos y de alta volatilidad y finitos en el tiempo, por tanto se nos van a agotar. Es decir, ahora cuando hablemos un poco de los minerales estratégicos o de los minerales críticos, nos vamos a dar cuenta un poco lo que significa para Perú, lo que significa para Bolivia el tema de poder tener gas o poder tener litio, pero también recordar que en todo caso estos son recursos naturales finitos y que se nos van a acabar y por tanto tenemos que pensar cómo vamos a ir trabajando las transiciones, las múltiples transiciones, dentro de ellas las transiciones energéticas, las transiciones económicas y productivas, las transiciones laborales, las transiciones culturales. Entonces, nuestras economías han sido reprimarizadas y tienen como principal vocación el mercado exportador. No hay un sector jalonador de la economía real. Hay una alta tasa de informalidad laboral que oculta el enorme desempleo de nuestros países, unos déficits fiscales y de las balanzas de pagos sin precedentes en las historias de nuestros países, deudas públicas externas que van creciendo a límites sin precedentes, excepto Venezuela, que bueno, nos dirán ahora los compañeros cómo están después de que se desligaron de la deuda externa con los Estados Unidos, unos inversionistas transnacionales exigiendo mejores condiciones para maximizar sus ganancias en menor tiempo, por lo cual piden reducción de impuestos, licenciamientos ambientales express y mano de obra barata, y por otro lado también es un modelo mineroenergético que deja a su paso grandes pasivos ecológicos y ambientales que al final deben ser asumidos por el Estado y la sociedad en su conjunto. Es importante para efectos de este debate de las transiciones y de manera muy especial de la transición energética, apropiar este concepto de las reservas inutilizables, porque muchas veces escuchamos a nuestros ministros de Minas y Energías diciendo, y a los ministros de Hacienda y de Economía decir, es que estamos muy preocupados porque se nos están acabando los años de reservas en términos de petróleo o de gas. Pues bien, hay que recordarles que ya también está comprobado que para no superar el 2% o más específicamente el 1.5 en la temperatura del promedio mundial, 1.5 grados centígrados en promedio mundial, para no superar ese límite y mucho menos el 2% que ya se considera catastrófico, se requiere que de todo el carbón que está descubierto en el planeta, el 89% se deje en el subsuelo, que el 58% del petróleo se deje en el subsuelo y que el 59% del gas se deje en el subsuelo. Y por eso esto es dijéramos, una confrontación grande a la idea de los yacimientos no convencionales que plantean seguir profundizando la matriz fósil a nuevos límites geográficos y a nuevos límites tecnológicos, pero que también esto también confronta las tesis de los economistas que plantean que sencillamente el problema es que se requiere más sísmica, que se requieren más títulos mineros y que se requieren más asignaciones de bloques gasíferos para encontrar reservas, cuando este planteamiento científico lo que nos está diciendo es hay unas reservas inutilizables si realmente queremos salvar la vida del planeta. Por otro lado, es importante también en términos del debate de la transición y del debate energético incorporar lo que llamamos la tasa de retorno energético.
Esto quiere decir que en términos del hallazgo hoy de petróleo y de gas, y nos explicaban los amigos del carbón que también ocurre lo mismo en la medida en que se va profundizando la extracción del carbón en una mina. Cada vez el carbón que está más profundo es más costoso extraerlo y es de menor calidad. Bueno, en el petróleo ocurre lo mismo. Cada vez que usted tiene que ir a mayores profundidades, lo que va encontrando generalmente es unos petróleos más pesados cuyos costos de perforación y de extracción y de energía para traerlo a superficie son mucho más elevados, y por tanto se dice que, a diferencia de comienzo de siglo, en los cuales se utilizaba el equivalente de un barril en términos de energéticos para producir 100, hoy se están utilizando hasta el equivalente a 60 barriles en equivalencias energéticas para producir 100. Por tanto, la tasa de retorno energético ya no lo es tan atractiva, y Hughes, en su texto del 2013, nos dice que incluso hay algunos yacimientos en los que el beneficio energético neto es mucho menor y en algunos casos es inexistente. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta para los efectos de los debates de transición, y aquí hacerles una alusión a algo que es muy fuerte en el debate colombiano, porque en los últimos 6 años se incrementó y se potenció mucho en los gobiernos de la derecha la idea de hacer el fracking, que es una técnica de perforación horizontal y luego vertical y luego horizontal, y que tiene unas fracturas para extraer gas y petróleo, como un poco lo muestra la gráfica aquí que estamos viendo en la proyección, pero que esta técnica tiene grandes conflictos con los acuíferos subterráneos y con el uso del suelo, además de que toca áreas con alta radiactividad, y los componentes que se utilizan en el fluido fracturante son altamente cancerígenos, como los químicos que se inyectan junto con la arena y el agua para constituir el fluido propante del desarrollo de la fase exploratoria en yacimientos no convencionales. Entonces, aquí dejamos algunos datos recordando que el fracking se realiza a través del bombeo de un fluido compuesto por agua, químicos y propantes a una alta presión por el hueco de pozo, con el propósito de que se generen fracturas en la roca para aumentar su permeabilidad. Para un pozo no convencional se requieren aproximadamente 30 millones de galones de agua, entre 700 a 1.200 compuestos químicos y alrededor de 400 toneladas de arena, todos ellos inyectados a presiones superiores a 5.000 libras de presión, y la presión se determina en función de lo que denominamos técnicamente la presión de fractura del yacimiento, que para el caso de las lutitas, que son las que están en la roca madre o roca generadora, son mucho más altas, y por eso hay un altísimo riesgo de contaminación por interconexión entre la fractura inducida por este procedimiento, dijéramos, que hace el hombre, y las fallas naturales que existen ya en los territorios. Entonces aquí, al hablar de una transición energética, hay algunas reflexiones que ya se han acogido en el caso colombiano, en los diálogos que se han adelantado especialmente con los movimientos sociales y los movimientos campesinos, y es que hablar de una transición energética tiene sus complejidades, y esa complejidad parte de que la transición deberá ser el reflejo de saltos en la cultura, de que requiere resultados en términos de la construcción del saber, y diría yo, y del hacer, porque no solamente es saber, sino también hacer. Una transición justa depende de cambios en las relaciones de poder, y eso sí que lo hemos comprobado, que cuando hay cambios de gobiernos y llegan gobiernos más progresistas, o llegan gobiernos que tienen una mirada mucho más, dijéramos, humanista, pues posibilitan algunos cambios en favor del campo popular. La transición se apoya necesariamente en la soberanía energética, pero también en la soberanía alimentaria y en la justicia hídrica, y la transición energética depende de la participación ciudadana y de la democratización que se tenga para que los diferentes actores y sobre todo el pueblo pueda participar de manera informada en este tipo de debates. Y por último, dijéramos que un elemento de esa reflexión también nos indica que la transición será el reflejo del respeto a los derechos territoriales, los derechos humanos y laborales, los derechos colectivos y especialmente los derechos de la naturaleza. Hoy, en el caso colombiano, por desarrollos jurisprudenciales hemos venido avanzando de esa visión
antropocéntrica y estamos cada vez yendo más hacia una visión ecocéntrica donde se empiezan a reconocer los derechos de la naturaleza. Y bien, entonces el asunto de la transición por sus propias complejidades hace parte del debate contemporáneo, del debate mundial y bueno, que tiene un especial énfasis para toda nuestra América y muy especialmente para nuestra América Latina y el Caribe. Hay una obra muy bonita de la doctora Aleida Samar Alonso, de una investigadora de la UNAM de México, es el libro El multicolor de la energía, donde plantea cómo necesariamente todos los diferentes energéticos tienen cabida y que entonces no estaríamos frente a una necesaria transición en sí misma, sino frente a una coexistencia de diferentes fuentes de energía, las cuales unas se van a ir sobreponiendo a las otras y que al final, no por agotamiento, sino por mayor eficiencia y por cambios tecnológicos y demás, se irá entonces posicionando una matriz mucho más renovable y limpia frente a las matrices fósiles que hoy todavía están operando. En estos días ya están lanzando el vehículo de combustión a partir de agua. Vamos a ver qué tipo de auge toma este tipo de iniciativas. Los amigos del SMEC de México, junto con una empresa boliviana, han desarrollado el motor eléctrico para solamente cambiarle el motor a los vehículos y no tener que conseguir metales para construir nuevos vehículos. Hicieron la prueba con vehículos de transporte de cerveza, les ha ido bien y son parte de todas estas, dijéramos, pruebas y de todos estos elementos de disputa alrededor del multicolor de la energía en términos de la doctora Aleida Samar. Y bueno, hablar entonces de la transición implica que hablemos de un proceso en el cual la participación social y comunitaria es un elemento fundamental y dentro del cual la clase obrera junto con los movimientos ambientales y sociales debemos avanzar en juntanzas y proponer hermanamientos que nos permitan proponer y construir un nuevo modelo mineroenergético pensado principalmente en términos de soberanía y autonomía y que responda de manera muy especial a las necesidades nacionales de nuestros pueblos. Y entonces, insisto, ese modelo mineroenergético y ambiental debe partir de reconocer la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la justicia hídrica para poder garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos individualmente considerados, de los ciudadanos colectivamente considerados y también el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y aquí un elemento con el que arrancaba un poco en la informalidad con el profesor Hernán, ahorita al comienzo de esta disertación, y es que decía al profe, avancemos porque el tiempo vale oro. Ese era un viejo eslogan, hoy nos toca decir el tiempo vale agua, porque el agua vale más que el oro en términos de su importancia y de su necesidad para los seres humanos. Entonces es importante recordar que parte de las grandes disputas y de las grandes conflictividades en el mundo van a estar dándose alrededor del acceso y de la posibilidad de tener agua. Y por eso es bueno recordar que el planeta entero solamente cuenta con el 2.5% de agua dulce. No porque el agua salada no se pueda utilizar, sino porque su procesamiento, su acceso, hay que ir a las zonas donde hay mares. Los compañeros, por lo menos bolivianos, tendrían problemas para poder disponer de agua salada. Pero hablemos del agua dulce. Ese 2.5% de agua dulce que existe en el planeta, si lo subdividimos en 3 categorías, nos vamos a encontrar con que el 68.9% está en los glaciares y casquetes polares, es decir, no podemos pretenderlos porque son aguas que están allí haciendo de reguladores térmicos del planeta y que pretenderlas significaría descongelar los casquetes polares y los glaciares, y eso significaría que el calentamiento ya llegaría a unos límites en los cuales estaría garantizada la destrucción de la especie humana. Por el otro lado tenemos las aguas superficiales en lagos y ríos, que es entre el 0,3 y el 1%, aguas por demás muy contaminadas, con cianuro, mercurio, con residuos de materiales orgánicos. En Colombia, más del 60% de los municipios no tienen plantas de aguas de tratamientos residuales y van directamente a los ríos. Entonces, esto lo digo para señalar este 30.8% que son los acuíferos subterráneos. En esas aguas, esos acuíferos subterráneos, llámese el acuífero Guaraní, llámese el acuífero del Tolima en Colombia, llámese el acuífero de cada uno de nuestros países, es en el agua subterránea donde está la posibilidad real
de la vida, la reproducción de la vida y la conservación de nuestra especie. Por eso es que es tan doloroso ver los proyectos de minería de socavón, de oro, de cobre, de carbón, y también los proyectos de fracking que van a la profundidad de la tierra y que tienen la potencialidad de interconectar la fractura inducida con las fallas naturales y contaminar también por fallas mecánicas los acuíferos subterráneos. Es decir, nosotros estamos asistiendo a una autodestrucción porque estamos poniendo en riesgo el último remanente de agua que son los acuíferos subterráneos. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad frente a hermanos de 5 países para recordarles la importancia del agua y en especial este componente del agua subterránea que muchas veces es invisibilizada y hasta cierto punto menospreciada. Decirles muy rápidamente que en Colombia se está trabajando hacia una hoja de ruta de transición energética en el marco de la llegada del nuevo gobierno y que allí se pretende avanzar hacia un nuevo modelo productivo, defender el trabajo decente, diversificar la matriz energética de manera alineada con compromisos internacionales, propender por la soberanía energética y económica e impulsar la autonomía y la democratización del sistema energético. Asimismo, esta propuesta de política pública incorpora un componente muy fuerte que es el de las comunidades energéticas y también ya se está hablando del desarrollo de municipios energéticos, dos grandes apuestas dentro de esa hoja de ruta de la transición energética en Colombia, que también deberá servir para reflexionar un poco en nuestros países cómo estamos avanzando allí y qué podemos emular de esta realización en Colombia. Dentro de esta visión de la transición energética, el componente de las comunidades energéticas tiene unas acciones estratégicas que responden a la estrategia de democratización de la energía, de la gestión local y comunitaria de los recursos, de la co-construcción a partir del diálogo honesto y de las propuestas conjuntas, de las propuestas de decreto en revisión. Esto es parte de poderlo llevar a la normativa interna, y también de la educación y el fortalecimiento de las capacidades. Y con ello se pretende responder desde las comunidades energéticas a problemas ya identificados en los diagnósticos que tienen que ver con altas tarifas de la energía, concentración de impactos y sociales y ambientales, barreras para la masificación de la generación distribuida, la poca o nula participación de usuarios y comunidades en la gestión de la energía, la población con necesidades energéticas insatisfechas y la necesidad de cambio en modelos de planeación centralizados que son los que han existido para poder llegar a un modelo mucho más democratizado, descentralizado, desconcentrado y, por supuesto, desfosilizado. Desde la sociedad civil hemos hecho procesos de juntanzas como el el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa. Desde allí venimos haciéndole seguimiento a la política pública, acopiando investigaciones con pares internacionales y además haciéndole formulaciones y recomendaciones a la política pública del gobierno. Encontré que en Argentina hay un Consejo Permanente para el Agua y es de rango normativo, legal, nacional. Este consejo del que estamos hablando en Colombia no está incorporado en la política pública, ni pretendemos eso, sino que es un espacio académico y desde la reflexión de actores de la sociedad. Me dicen que estoy silenciado, por favor me confirman si me escuchan. Lo escucho. Yo lo escucho perfectamente. Yo también. Gracias. Buenas noches, yo también, perfectamente. Muchas gracias, compañeros. Entonces, continúo para decir que estos elementos que he puesto de manera precedente tienen que ver con un gran debate alrededor de las transiciones y dentro de ellas un elemento que tiene que ver con la transición mineroenergética, pero que hay una dimensión mucho más grande que tiene que ver con la transición agromineroenergética, porque fundamentalmente cuando hablamos de lo agro, entonces ahí está incorporada toda la reflexión de nuestras ruralidades y también de nuestra soberanía alimentaria, pero también tiene que ver con cómo ha sido la posibilidad de disponer energía en nuestros territorios y también cómo ha sido históricamente nuestro relacionamiento con la energía. Y por eso hago este corte un poco para decir, ahora voy a hablar de un tema
que tiene que ver con la industria 4.0 y arranco de una vez por ubicarla en el sector minero energético para señalar que también se producen transiciones a partir de cambios tecnológicos y que dentro de ello nosotros debemos ser muy cuidadosos de no caer solamente en una mirada de la transición, de las transiciones y particularmente de la transición energética desde una lógica única y exclusivamente del cambio de fuente de energía. Mucho cuidado con eso porque el capitalismo permanentemente nos invita a ello, a que hablemos de soluciones energético-tecnológicas, pero que no hablemos de cambios en relaciones de poder, de cambios, de saltos en la cultura, ni que hablemos de los elementos de la soberanía energética, por ejemplo. Entonces, cuando nos referimos a otra de las transiciones que está ocurriendo, nos referimos a todo lo que significa esta llegada de la inteligencia artificial, de la industria 4.0, de lo que significa la robótica, la nanorobótica, de todas estas tecnologías que hoy van a impactar el mundo del trabajo y cómo no, entonces las organizaciones sindicales, las organizaciones obreras y el campo popular nos tenemos que preparar y también, dijéramos, prevenir lo que tenemos al frente, toda vez que dentro de una cartilla que por medio magnético les va a hacer llegar el profesor Hernán, que es una reflexión de Industrial Global Union, donde en su figura 7 nos habla de la conexión de los elementos en la minería y nos dice cómo este sector empresarial del sector minero energético está pensando en la información basada en el contexto y la ubicación, la acción y respuesta humana y artificial y el mejorar la eficiencia, que al centro tiene, por supuesto, la reducción de costos y en esa lógica, pues por supuesto, la destrucción de fuentes de trabajo reales, directas y permanentes. Esos elementos nos advierten de que hay transparencia basada en la ubicación, monitoreo, diagnóstico y control remoto, planificación y programación dinámica, utilización y muestreo de activos y rastreo de activos, perdón, mantenimiento asistido que incluye robots, mantenimientos predictivos, optimización de los costos iniciales, perforación autónoma, gestión y localización de minerales, cadena de suministros automatizadas, camiones y trenes sin conductores, como lo es, por ejemplo, el metro de Dubái, que no utiliza conductores, monitoreos de seguridad, administración energética y administración del combustible. Todo esto significan formas automatizadas, formas controladas desde la inteligencia artificial y necesariamente pues la suplantación de seres humanos que devengan su sustento a partir de la venta de su fuerza de trabajo física o intelectual. Por otro lado, debemos tener en cuenta dentro de esas transformaciones y dentro de esas transiciones alrededor de esas tecnologías 4.0, cuáles son las principales fuerzas transformadoras en un mundo laboral cambiante. Y entonces, en la figura 9 de ese mismo libro digital que les va a hacer llegar el profesor Hernán, se ubican esas principales fuerzas transformadoras en un mundo laboral cambiante donde hay cambio climático, donde hay modalidades de fragmentación de la producción, donde hay desigualdades crecientes en los ingresos, donde hay digitalización y nuevas tecnologías, donde hay desigualdades demográficas y de género. Todos estos elementos para incorporarlos en nuestro análisis y en nuestra reflexión sobre fuerzas transformadoras en un mundo laboral cambiante alrededor de lo que nos está imponiendo la llegada de estas nuevas tecnologías. Y en la figura 10 de ese mismo texto vamos a encontrar cómo puede afectar nuestro trabajo la industria 4.0. Y aquí se dejan señalados por lo menos estos tres elementos, no quiere decir que sean los únicos, pero por lo menos de carácter indiciario para que los tengamos en cuenta. Uno, que es la transformación del trabajo y la producción, la inteligencia artificial, la digitalización, el límite difuso entre vida profesional, personal, cadenas de suministro fragmentadas, diseños organizacionales horizontales, macrodatos, son asuntos de transformaciones del trabajo y la producción. Pero también encontramos la creación y eliminación de empleos como un segundo componente donde vemos que la automatización, la polarización del empleo, la exigencia de nuevas capacidades, actitudes laborales, crecientes demandas de empleos e inclusión
de mujeres y jóvenes también entran a reñir con estos elementos de la industria 4.0 frente a la población económicamente activa hoy ya existente. Y por el otro lado, en términos de la transformación de las relaciones laborales, se generan unas formas no tradicionales de empleo. Ustedes ven pues que hoy todos los que laboran para los call centers, los que laboran para diferentes empresas que están en otros lados del mundo, no tienen ni siquiera conocimiento de su compañero de trabajo ni de su jefe inmediato. Entonces, estas economías de los trabajos ocasionales también van ocasionando pues unas reformas o exigen pues unas reformas de las formas de protección social y también unas crecientes movilidades laborales. Todo esto está cambiando y dijéramos que impacta mucho más fuerte a los jóvenes y a las mujeres porque son pues de alguna manera los jóvenes la fuerza que viene incorporándose a el mercado laboral o la nueva población económicamente activa y las mujeres pues porque dentro de todos los estudios está demostrado que son altamente excluidas y que también en términos de las transiciones a las mujeres les va peor en términos de las posibilidades de inclusión que a los mismos hombres. Entonces, por eso hay que pensarnos una perspectiva y unos enfoques de género alrededor de nuestras propuestas que construyamos de transición y de las iniciativas que forjemos desde nuestro campo popular y desde nuestras organizaciones sindicales, desde nuestras centrales y desde nuestras formas confederales y de organización que tengamos en cada uno de nuestros países. Y bueno, lo importante no es hacer solamente el diagnóstico, sino también atrevernos a dejar algunas propuestas porque los obreros tenemos fuerza física y tenemos fuerza intelectual para reflexionar y generar propuestas. Aquí voy a compartirles algunas de las reflexiones que se han generado por parte de los trabajadores. Nosotros, en el caso del sector petrolero en Colombia, hemos promovido en el año 1996, en el año 2015 y estamos desarrollando en este año 2024 asambleas por la paz. La primera en el 96, la segunda en el 2015 y la tercera en este 2024. Me refiero a esta del 2015 como la segunda Asamblea Nacional por la Paz, en la cual los territorios hicimos alrededor de 53 encuentros subregionales y regionales y un gran encuentro nacional con alrededor de 10.800 participantes, dentro de los cuales hubo un porcentaje importante de demandas y otro porcentaje importante de propuestas, los cuales fueron sistematizados por la Universidad Nacional de Colombia y donde se encontró que, a diferencia de la primera de 1996, donde la gran preocupación era el State Aid y el Government Aid en términos de la renta petrolera, para el año 2015 cambió de manera significativa y las mayores preocupaciones en términos de las demandas fueron 25% y un porcentaje del orden casi el 36% en términos de control y participación y en lo ambiental superior al 30% en términos de las demandas, mientras que en las propuestas la defensa del recurso y de la empresa estatal estuvo por el orden del 31%, pero las propuestas ambientales también nuevamente superaron el 30%. Entonces, aquí se situó un nuevo paradigma señalándonos un mandato a la organización sindical en términos de que los nuevos horizontes están en función de la preservación de los territorios, el cuidado de los planes de vida, la preservación de la cultura y de manera muy especial el acceso y la disponibilidad del agua. El elemento más sensible en esa segunda asamblea fue el elemento del agua. Y bien, para reivindicar la importancia que tiene la negociación colectiva y lo que podemos hacer los trabajadores y las organizaciones sindicales en el marco de esta disputa que tenemos frente a la transición, las transiciones justas, nosotros logramos acordar no solo esta tercera Asamblea por la Paz de la que les hablé, sino que también vamos a desarrollar un importante foro de transición energética para el año 2025. Vamos a poner todo el país a hablar y a debatir sobre la necesidad de la transición energética y la ruta que debiéramos darnos. Y esperamos, por supuesto, contar con mucho acompañamiento internacional en este debate y en esta reflexión del próximo año. Eso acordado convencionalmente quiere decir que Ecopetrol debe financiar el desarrollo de estos encuentros, como también está financiando el desarrollo de la tercera Asamblea Nacional por la Paz, en montos que son del orden de 4.500 millones de pesos para la Asamblea y de 2.500 millones de pesos colombianos para el Foro de Transición Energética. Vamos a desarrollar unos proyectos pilotos de inversión
para generación de empleos no petroleros en las áreas petroleras donde opera Ecopetrol. Hemos también por el lado autónomo creado el CIPAME entre Sintracarbón, Sintralecol y la USO, que es el Centro de Investigación e Innovación para la Transición Justa del Sector Minero Energético. Estamos participando activamente en la construcción de la hoja de ruta de transición energética del gobierno actual y participamos e impulsamos el Consejo Permanente de Transición Energética Justa, del cual ya también hice referencia en unos diapositivas atrás. Por otro lado, hemos creído que hay necesidad de ir posicionando algunas propuestas para el debate público, para subirlo a la agenda pública del país, como lo es la creación de la hoja de ruta de un camino público para la transición energética acordada democráticamente y aplicada gradual y planificadamente, crear el Fondo Económico para la Transición Energética Justa, crear el programa de reconversión económico y productivo de las regiones y los territorios donde se desarrollan las dinámicas mineroenergéticas, crear los ministerios de cambio climático y transición justa, crear escuelas universitarias e institutos nacionales de energías renovables y limpias, crear las escuelas de agroecología y energías comunitarias en las universidades, en nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, que es el Servicio Público de Formación para el Empleo, que se denomina SENA, los colegios y las escuelas, reorientando los pensum existentes hacia las áreas del conocimiento aplicado en energías renovables y limpias, acordar e implementar el Plan Nacional de Reconversión Laboral y Reconversión Industrial del país, establecer programas de pensiones anticipadas para trabajadores con más de 20 años de trabajo o de servicio en el sector de las energías fósiles y fomentar las energías comunitarias para que autónomamente la energía esté en manos ciudadanas y ponerla en diálogo con las comunidades energéticas que hacen parte hoy de la política pública del gobierno nacional. Entonces, aquí dejamos algunos elementos de identificación que son claves para el diseño de una hoja de ruta. Esto lo venimos trabajando ya desde el CIPAME, como son las entrevistas en grupo, las entrevistas estructuradas y no estructuradas, los métodos de observación, la investigación etnográfica. Y bueno, esto para que quede como un insumo también que tenemos elementos para la construcción de esa hoja de ruta, señalando por qué es importante trazar una hoja de ruta, ya no en esa que planteamos con el gobierno, sino cómo desde el movimiento, desde los movimientos sociales, sindicales y ambientales podemos crear un diálogo y una reflexión desde el campo popular que nos permita trazar una hoja de ruta autónoma que la podamos poner en disputa con el capital y con los gobiernos de turno, porque los ciclos del péndulo político pueden significar que hoy tengamos un gobierno progresista, pero mañana podemos volver a tener un gobierno totalmente retardatario. Entonces, aquí dejamos algunas ideas de cómo lograr los objetivos trazados para una transición justa en términos de la transición garantizando la protección de los derechos de la comunidad en términos humanos, ambientales y laborales. También cómo generar la necesidad de trabajar alrededor de enfoques. Nosotros en una propuesta de política pública de transición energética que hemos impulsado desde el CIPAME tenemos 8 enfoques. Aquí solamente dejo uno a título de ejemplo, que es el enfoque de las obligaciones del Estado, pero también hay enfoques étnicos, enfoques de género, hay enfoques científicos y bueno, todos ellos los podemos compartir con ustedes sin ningún problema para que hagan parte de esa racionalización de experiencias y de este diálogo de saberes que hacemos desde nuestros pueblos y desde nuestras propias construcciones en el campo popular. Además, es importante decir que esto que en el caso colombiano venimos haciendo, perdónenme que invoque tanto la realidad colombiana, pero es la que mejor conozco, no se sitúa pues en un contexto inexistente, sino que al contrario se recrea en unas realidades políticas, económicas, sociales y culturales, donde en el caso colombiano pues venimos trabajando por la construcción de la paz en nuestro país y la paz también pasa necesariamente por paz con la naturaleza, justicia social, justicia climática, justicia laboral y por eso decimos que en medio de nuestra adversa realidad estamos trabajando por la justicia social y la justicia climática, reconociendo que también fue parte de nuestra lucha posibilitar el cambio político que hoy ha hecho posible también que estemos trabajando la hoja de ruta de transición energética con el gobierno del cambio, el pacto histórico liderado por el doctor Gustavo Petro. En Colombia también estamos construyendo un nuevo camino a través de la participación y la democratización en la toma de decisiones por parte del conjunto de la sociedad, es decir, en el marco de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, hemos abierto un capítulo muy especial que se denomina la participación de la sociedad
y para ello se creó el Comité Nacional de la Participación, del cual hago parte como uno de los 82 colombianos que fuimos citados y convocados para el diseño de la participación de la sociedad, y que desde allí lo que queremos es desarrollar una metodología que permita que toda Colombia, que todas las regiones, que todos los sectores, que todos los procesos puedan tener voz y rostro en esta participación para la construcción de la paz, y eso significa dotarnos de un plan nacional de transformaciones construido con la gente y para la gente, y que ese plan nacional de transformaciones debe tener la capacidad de examinar el régimen político y económico de nuestro país y examinar también el modelo ambiental sobre el que ha operado los 212 años de vida republicana y estos primeros 2 años del gobierno del cambio. Entonces, es importante decir que ese plan y ese propósito tiene que aterrizar en un plan y en un modelo de participación, pero que tiene que ser asumido y liderado por una nueva alianza social y política que consolide de manera real y efectiva las perspectivas de lo que aquí en Colombia hemos denominado un gran acuerdo nacional. Y en ese acuerdo nacional debe estar incluida la clase trabajadora como sujeto histórico del cambio y las comunidades que hemos padecido los impactos del modelo minero energético y muy especialmente del modelo económico que nos han aplicado forzosamente sin que hayamos tenido la oportunidad democrática de decir si nos gustaba o no. Y por el otro lado, entonces, sensibilizar e invitar a toda la clase trabajadora para que habilitemos escenarios de encuentro, diálogo, reflexión, debate, articulación y complementariedad que nos posibiliten una lucha global conjunta, que nos permita crear la red latinoamericana y caribeña de las energías renovables, renacer y construir un futuro común que sea social que sea social y que pues un futuro común con justicia social y justicia climática que sea a su vez armónico con nuestras comunidades, con nuestros planes de vida y muy especialmente con la naturaleza. Aquí dejamos algunas ideas de lo que han sido nuestras hojas de ruta desarrolladas desde el campo popular en diálogo con los sectores ambientales, los sectores campesinos, los sectores obreros, de desarrollar en todo el país, dijéramos, las formas y estrategias de comunicación y participación, los foros, el impulso de las agendas locales, regionales y nacionales de manera articulada y la creación de movimientos de sectores afectados por las dinámicas agromineroenergéticas de gobiernos anteriores y de empresas que han dejado sendas problemáticas en los territorios que deben ser atendidas, gestionadas y solucionadas, consolidando un gran movimiento popular conformado por obreros, etnias, negritudes, indígenas, obreros, estudiantes, desempleados, académicos, entre otros, que de manera constante le apostemos a la construcción de la paz, la soberanía, la transición energética y hacia una posibilidad de construir una sociedad más justa ambientalmente, sustentable y sostenible con un enfoque social y comunitario. Entonces, cierro un poco esta intervención que ustedes me han permitido honrosamente en esta tarde, diciendo que las transiciones energéticas están en disputa y el campo dominante, las multinacionales, el imperio y el sistema capitalista mundial quiere imponer las mismas lógicas de ese capitalismo bajo consensos hegemónicos y por ello su visión de la transición energética es centrado en la defensa de los mercados de carbono, la desinversión en la desfosilización, pero apropiando un nuevo mercado de energías renovables y limpias. Entonces, ellos están proyectando nuevas inversiones y reorientar sus inversiones de manera masivas en alternativas energético-tecnológicas de orden de las denominadas energías renovables. Por tanto, nuestras propuestas tienen que ser capaces de confrontar esa visión y ese propósito que tiene el capitalismo, que en su esencia profundizan y ahondan las desigualdades, generan mucha más presión sobre nuestras sociedades y especialmente hacia las capas más vulnerables de nuestros países, y que profundizan también y agudizan la violencia sociopolítica y la violencia social en la vida de nuestros pueblos y de nuestra naturaleza. Entonces, es importante que nosotros nos planteemos esta disertación apoyándonos en una transformación socioecológica, la cual indudablemente requiere que también incorporemos la reflexión y el debate sobre el decrecimiento urgente de la economía del norte global y que también nos lleve a pensarnos
que no vamos a poder pensar en un mismo consumo energético ahora en energías renovables como se traía en energías fósiles, sino que necesariamente tiene que volverse a repensar todo el modelo del consumo de la energía. Y también tendríamos que pensarnos si una energía se produce de manera más limpia, pero a su vez se vuelve más costosa en términos de su accesibilidad, si estaríamos dispuestos a pagar por esa energía más limpia, como hoy ocurre por ejemplo, por los que pagan por un café orgánico o por una fruta orgánica, si esas circunstancias generarían igualdad o al contrario generarían más desigualdad en términos de las tarifas y los costos de acceso a la energía. Entonces, todo esto para decir que junto con el fortalecimiento de la toma de decisiones de nuestros pueblos y comunidades sobre sus territorios, es que se plantea la necesidad de que desde el campo popular la clase obrera asuma su liderazgo, ponga todas sus capacidades en función de convocar y provocar esa juntanza para que hagamos posible transformar nuestras realidades políticas, económicas, sociales y culturales, pensando en que, como se ha dicho desde el Foro Mundial, otro mundo es posible, pero que también la vida de la clase trabajadora, de nuestras familias y de nuestras comunidades, permitan alcanzar condiciones de vida digna y de un bienestar dentro del cual la clase trabajadora se precie de decir que nuestra fuerza de trabajo y la riqueza que estamos generando ha contribuido y contribuye a que la existencia humana sea mucho más digna y sea mucho más sabrosa de vivir. Muchas gracias. Bien, reiniciamos la segunda parte de esta sesión y primero vamos a compartir la consulta de la compañera Omaida Marquina para luego darle el paso al compañero Jesús Rafael. Profesor Moisés, la compañera Omaida Marquina de Perú hace la siguiente consulta. Dice, en Colombia existe la consulta previa a las comunidades, previo a un proyecto de hidrocarburos o algo relacionado. Bien, la respuesta a la compañera, agradeciéndole su pregunta, es cuando se trata de intervenciones en territorios indígenas, por mandato del convenio 169 de la OIT, se obliga a que se tengan que hacer estas consultas a las comunidades indígenas. Y recientemente, por desarrollo jurisprudencial, la Corte ha venido ordenando que cuando se trate de territorios de comunidades negras o comunidades raizales, también se tenga que adelantar una consulta con dichas comunidades. Pero en realidad en el país no ha sido muy fuerte el desarrollo del mecanismo de la consulta. De hecho, existió otra iniciativa que también es de rango constitucional, que es la consulta popular, y venía tomando mucho auge, pero la misma Corte le terminó quitando la fuerza vinculante que tenían las mismas, y por eso en los desarrollos de los proyectos petroleros hoy en día no hay esa obligación de consulta. Incluso podría decirle a la compañera que desafortunadamente en el desarrollo de la etapa de la sísmica, que es la primera fase exploratoria para buscar petróleo, no se exige en Colombia ni siquiera una licencia ambiental, que debería ser lo mínimo para el cuidado del medio ambiente y también para el respeto a las mismas comunidades. Compañero Jesús Rafael, le doy la palabra. Por favor. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Se le escucha perfectamente. Muy bien, profesor Moisés, compañeros y compañeras, Rafael Gamarra, Mesa Social, Mineroenergética y Ambiental por la Paz, ahora en la región Caribe Norte de Colombia. En todas estas conversaciones yo he tenido una preocupación particular en dos aspectos. Es que la transición se nos ha quedado básicamente para el caso colombiano en un desarrollo de nuevas ofertas energéticas con origen en fuentes no convencionales,
pero dentro del marco del establecimiento, dentro del marco del establecimiento desde el punto de vista político, de modelo económico, de hegemonía, como primera parte. Y lo otro es que, como se ha quedado en ese marco, la construcción de una institucionalidad propia para la transición aquí no se ha hecho, ni se ha propuesto. Son los mismos ministerios de antaño los que ubican algunas tareas, pero básicamente la transición está soportada sobre el poder de las transnacionales. Entonces las transnacionales llegan, para el caso del Caribe colombiano, llegan, crean especies de ONGs ambientales y con esas ONGs ambientales contratan los estudios de impacto ambiental ellas mismas. Entonces, con algunos aportes a comunidades, crean organizaciones de mujeres, crean emprendimientos, es decir, todo el tema de la nueva institucionalidad dependiente y adherida a la transición se está construyendo a partir de las iniciativas y con profesionales contratados por las transnacionales. Entonces, no hay una estructura político-administrativa que planifique, que financie, que construya, que ejecute la transición. Realmente, cuando con el gobierno Duque se implementa esto, Duque desde Bogotá hace una especie de subasta de territorios, de ofertas a las transnacionales para que se ubiquen en el territorio norte de Colombia, región Caribe, que son 7 departamentos. Yo estoy en el departamento de La Guajira. Y hace una serie de concesiones en algunos territorios. Y las transnacionales inmediatamente contratan aliados en esos territorios y empiezan a hacer consultas previas amañadas hasta el punto que al presidente actual, Gustavo Petro, le ha tocado paralizar esas situaciones para ordenar un poco el manejo de las consultas previas. Entonces, sí hay alrededor de la transición, hay serios despropósitos en términos de que no hay una institucionalidad realmente que haga este tipo de cosas. Entonces, asignarle esas tareas al Ministerio del Interior para acompañar en las regiones no lo está haciendo. Son las transnacionales las que hacen ese trabajo de desarrollo en los territorios. Entonces, me parece, profesor Moisés, que es urgente que enfaticemos en el tema de desarrollo de la transición, el tema de una nueva institucionalidad soberana, porque aquí está generándose una pérdida de la soberanía. Cuando una transnacional llega y organiza emprendimientos y organiza ONGs ambientales, organiza a los jóvenes, a las mujeres, organiza a los campesinos, o a los afrodescendientes en función de sus propósitos, hay una pérdida total de la soberanía, porque hay una injerencia en el control político de los territorios y de las comunidades ya. Entonces, alrededor de eso también hay un desorden en términos de la planificación. Por ejemplo, para la región Caribe están proyectadas la generación más o menos al 2050 de 110 gigavatios de energía solo para la región Caribe. Y de esos 110 gigavatios, calculamos que para La Guajira, para el departamento de La Guajira, pudieran estar asignados, es como una visión, leyendo un libro que produjo el Banco Mundial, que se llama La Ruta del Hidrógeno en Colombia. Ahí están todas esas series de recomendaciones. En La Guajira se estarían generando cerca de 60 gigavatios. El país se mueve con alrededor actualmente de 10 a 11 gigavatios. Tengo más o menos el cálculo alrededor de esa cifra. Entonces aquí la presencia de las transnacionales en el Caribe, es para decirles esto, es desbordante. Aquí tenemos cerca de 38 transnacionales de las más poderosas del mundo, aquí en la región Caribe, en Colombia, disputándose los territorios, las concesiones, los procesos organizativos, etc. Entonces, profe, yo aquí en la región Caribe, no yo, sino la mesa, el equipo de la Mesa Mineroenergética y Ambiental, tenemos esa preocupación, el tema de una institucionalidad particular para la
planificación, la ejecución y el control de, incluso el financiamiento de la transición con características soberanas, ¿no? Gracias, profe. No sé si aprovechamos y recogemos unas 2 o 3 preguntas para luego ir respondiendo, porque pues Rafa nos plantea más una reflexión que claro, tiene algunos elementos sobre el qué hacer en términos de la articulación institucional de la propuesta energética soberana y de la necesidad de fortalecer la articulación desde los territorios, pero quisiera ahorita dejar, porque me parece un buen núcleo para la reflexión final. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, no sé si me permiten. Sí, Ruth, te escuchamos. Adelante. Ok, sí, quizás un poco compartirles la preocupación que tenemos, por lo menos los peruanos, un poco para ponerles en tema la agenda. Justo el día de hoy, en la madrugada, he llegado de Piura. La federación, los sindicatos del petróleo, específicamente acá de la empresa de petróleo del Perú, que es Petroperú, se han levantado y estamos en Piura, incluida la ciudadanía, para la defensa de 2 temas que nos parecen importantes. En primer lugar, está el tema de la defensa de la empresa como Petroperú, porque a todas luces hay una intención de querer privatizarla, a pesar que vemos cómo las corrientes no son de mantener nuestra seguridad energética. Petroperú tiene varios mecanismos de prevención en el tema de contaminación ambiental. Digamos que se ha avanzado bastante en este tema. También sus procesos son más amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Estado peruano ahorita, como saben, estamos en una inestabilidad política. Es un vaivén, ¿no? Porque por un lado te pueden dar más de 2.000 millones para Petroperú, pero por el otro lado, no le doy para otras cosas que sí le tenía que dar, y entonces se queda como que siempre estamos con una pata coja. En resumen, desde el Perú tenemos que luchar por seguir teniendo nuestra soberanía, nuestra seguridad energética. Ese es en el primer punto, porque es indispensable. Y en el segundo punto por el cual está luchando la población hoy en día acá en el Perú es por la seguridad hídrica, porque también hay y hay leyes. Hay otros proyectos de ley que pretenden privatizar todo el agua. Ahorita tenemos un buen porcentaje de la población que no tiene acceso al agua acá en el Perú. ¿Por qué? Porque es un recurso que, a pesar que ahorita no está privatizado, no, las empresas prestadoras de servicio no llegan a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, especialmente ¿a quién? Al más vulnerable, al más pobre. Entonces, cuando vemos el tema de transición justa, tiene de la mano el empleo, tiene de la mano la energía, tiene de la mano también las otras transiciones, la transición de una economía informal a una economía formal, la transición de la inteligencia artificial. Entonces, creemos que esos también son temas que tienen que estar en el debate y que todos los trabajadores tenemos que manejarlo, porque al final somos nosotros los que vamos a tener la postura de defensa de lo que nosotros creemos conveniente para garantizar que todos y todas tengamos un trabajo decente, que si cambiamos a energías más verdes, a energías más amigables, sean tomadas en cuenta los trabajadores en ese proceso de reconversión, tengan capacidad de formación, de capacitación, para que también puedan quedar dentro. Hace 2 días hay un último informe que ha sacado la OCDE y que justo plantea que la negociación colectiva es la herramienta. Miren, la OCDE diciendo la negociación colectiva es la herramienta para que se logre una transición justa. Ese es el titular del último informe de OCDE, porque se dan cuenta de que los trabajadores que son, por ejemplo, de las energías, digamos que son trabajadores que sí tienen acceso, ¿no?
sí tienen acceso a negociación colectiva en un gran porcentaje y que sí han podido mejorar sus condiciones con el ejercicio de este derecho fundamental. Pero si vamos a hablar también de las transiciones a las otras energías, vamos a encontrar estas transiciones, mucho trabajador informal y mucho trabajador sin acceso a esta negociación colectiva. Entonces, yo creo que también es bueno tenerlo como una reflexión y quería compartirlo con ustedes. No, excelente. Muchas gracias, compañera Ruth. Y ya también diré un par de cosas sobre esta excelente intervención y reflexión. ¿Alguna pregunta o comentario adicional antes de del cierre del profesor Moisés Barón? Oscar Wilfrido. Le damos el pase a Oscar, a Drubal y luego profesor cerramos, ¿sí? Listo, profe. Buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches. Profe, buenas noches. Desde Ecuador, saludos para todos. Sí, verán, la preocupación de nosotros de Ecuador es la entrega que están haciendo las transnacionales internacionales, ¿no? Entonces, incluso aquí en el Ecuador con la venia del Ministerio del Ambiente, que es el que da los permisos ambientales, licencias ambientales y toda esa situación. Entonces, la preocupación es esa, ¿no? O sea, nosotros estamos recibiendo esta capacitación para poder eh, enfrentar esta situación, ¿no? Que afecta tanto a las comunidades, trabajadores, porque las transnacionales no vienen, o sea, con una política social comunitaria, ¿no? Entonces, más bien, lo que vemos acá en nuestra zona es que vienen se puede decir, con la complicidad del gobierno, con la complicidad de los ministerios que tienen el poder, ¿no? Entonces nosotros como comunidades, como grupos de personas, por más lucha que hagamos, pues no podemos enfrentar, ¿no? Entonces la idea es tener más conocimiento para poder hacer una pelea justa, ¿no? Que vaya en beneficio de las comunidades y de las personas de escasos recursos, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentarles desde mi punto de vista. Muchas gracias, compañero Oscar. Asdrúbal. Bueno, dos cosas de las anotaciones, ¿no? Una que no sé si la tomé bien, pero dice que para producir 100 barriles se necesitan consumir 60. Quería ver si ese número lo copié correcto, porque lo que tenemos aquí en Venezuela medido es que se necesita un octavo de la producción. Y la otra es que ha señalado varias veces la parte del rol del capitalismo. Y no sé, no hemos mencionado mucho sobre el consumo, o sea, la desigualdad en el consumo, que es tanto para países capitalistas como para países socialistas. Y entonces yo quería un poquito más sobre eso para ver si corrió mis notas. Gracias. Dayana, cerramos contigo. No, profesor Moisés Barón, cerramos con su reflexión final y respuesta a las preguntas planteadas. Gracias, profe. Mira, agradecerle a los compañeros que hicieron sus intervenciones y formularon sus preguntas. Voy a irme del final hacia el principio para decirle al compañero Asdrúbal que efectivamente cuando hice referencia a lo de los equivalentes energéticos en la tasa de retorno energética, estaba refiriendo cómo hoy los yacimientos en el caso colombiano reflejan que estamos utilizando muchas más unidades de energía para extraer lo que antes hacíamos con el equivalente a un barril y que esas proporciones de una u otra manera lo que están señalando es que esa tasa de retorno energética se está viendo, pero yo tengo problemas aquí con la iluminación del sitio. Bueno, me toca responder un poco así oscuras.
Esto decía compañero Adrúbal que ese dato es muy propio de Colombia y que por supuesto Venezuela es un caso de excepción en términos de retorno energético, de tasas de retorno energética, y que esa relación está muy asociada a lo que hoy significan la búsqueda de petróleos en yacimientos no convencionales para la corrección de notas que tiene ahí. Entonces, sí, efectivamente, en el caso de Venezuela, el costo es de 1/8 y que no se compadece esa cifra de la situación particular energética petrolera que tiene Venezuela. Y que efectivamente también es bueno señalar que en términos de la desigualdad en el consumo, sí es cierto lo que usted nos deja señalado, porque tanto en los sistemas socialistas o en los sistemas capitalistas, pues no se ha logrado que haya una democratización en términos del acceso a la energía. Entonces, sí es importante volver a recordar que aunque la producción o el desarrollo energético esté en manos del Estado, sigue teniendo una concentración que no posibilita que sus accesos sean iguales para todos, salvo que ya, dijéramos, hayan unas políticas públicas que permitan que haya un criterio de mayor igualdad. Pero en sentido general, sí hay una evidente desigualdad en el consumo y fundamentalmente quienes tienen mayor disponibilidad de poder adquisitivo real y mayor disponibilidad de capital, pues por supuesto que tienen mejor posibilidad de acceso a la energía. Y eso tiene que nivelarse por vía de formulaciones de políticas públicas y tiene que nivelarse por vía de lo que puede construirse desde la propia estrategia, desde la clase trabajadora y desde los sectores populares. Por el otro lado, hacer una referencia a el planteamiento que nos hace la compañera Ruth, porque creo que la compañera toca dos temas esenciales. Uno, el papel de las empresas estatales en la transición energética y en las múltiples transiciones. Ciertamente no es que este tipo de empresas sean las mejores en términos de las prácticas ambientales, ni es que esas empresas en sí mismas nos garanticen de por sí una transición justa, pero sí es el mayor apalancador en términos de capacidad técnica, administrativa y financiera para apuntalar la ruta de la transición energética desde una perspectiva de un camino público y desde una obligación de Estado, de tal manera que no se puede permitir que un activo tan importante como una empresa estatal se pierda o se privatice, porque el Estado y la sociedad queda sin un instrumento importante para jalonar esa transición. Sin embargo, cuando menciono eso, tengo la obligación de decir que más allá de la propiedad estatal de los medios de producción, también ya hoy viene tomando mucha fuerza lo que se llama la propiedad comunitaria de los medios de producción. Pero esta empresa como Petroperú, o empresas como Ecopetrol o como Petroecuador, pueden ser empresas muy importantes para ayudar a dar ese paso en el horizonte de los próximos 10, 15 o 20 años en nuestros países. Pero qué bueno, compañera Ruth, que usted nos pone de presente también el asunto de esa lucha hídrica, porque recordemos que los hermanos bolivianos tuvieron que dar una gran batalla en la guerra de Cochabamba por la privatización de Aguas de Barcelona, que pretendía hasta el agua lluvia llevarla a la privatización. Entonces, traté de mostrar aquí en las gráficas cómo se va a poner el asunto hacia futuro con relación a la accesibilidad, a la asequibilidad, a la cantidad y a la calidad de agua de la que podamos disponer. Entonces, el asunto del agua no es un asunto menor. Hacia futuro, las grandes conflictividades van a estar asociadas a este tema del agua y, por tanto, no se puede permitir su privatización y, por el contrario, hay que elevarlo al rango constitucional de un bien público y hay que hacer el esfuerzo porque se tenga un mínimo vital garantizado para todas las familias y para cada persona dentro de nuestras sociedades. Además, porque si hacemos la relación agua-petróleo, vamos a encontrarnos con que el agua va a ser mucho más valiosa hacia futuro, es mucho más vital, pero además el mismo petróleo, cuando ya entra en fase de declinación, que ya vamos a lo que llamamos la recuperación secundaria, vamos a tener que utilizar agua para los sistemas de recobro o recuperación secundaria. Y también cuando ya los yacimientos empiezan a sufrir grandes agotamientos, los cortes ya no son 100% de petróleo, sino que vienen asociados con agua, al punto que, por ejemplo, en el caso colombiano tenemos un yacimiento Campos Rubiales,
donde 95% es agua y 5% es petróleo. Entonces nos preguntamos si ese yacimiento es de petróleo o en realidad es un yacimiento de agua. Entonces, tiene todo el sentido, los acompañamos, nos solidarizamos y ojalá que desde esta tribuna aquí del espacio de esta capacitación podamos sacar unos mensajes de respaldo a esa lucha que se está dando en Perú, porque son dos luchas esenciales y centrales en esta reflexión y en este debate. Y por el lado de lo que nos plantea el profesor Gamarra, es muy cierto lo que nos pone sobre la reflexión. Incluso hay que decir que no solamente se adolece de una institucionalidad para que acoja y lidere lo que significa las transiciones, y particularmente dos transiciones que van de la mano, que es la transición socioeconómica de los países y la transición energética de nuestros territorios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta algo que nos enseña el profesor Luis Humberto Hernández cuando denominó coaliciones generadoras de la política petrolera en Colombia, un libro de la Universidad Nacional en Colombia, donde dice que la coalición transnacional trajo capital y trajo tecnología, mientras que la coalición gubernamental puso las normas y la coalición obrero popular puso la fuerza de trabajo y los territorios, con sus campesinos, indígenas y obreros. Entonces es importante que recordemos eso, porque parece ser que las multinacionales de las energías renovables quieren nuevamente volver a traer el capital y la tecnología y ponernos en condición de dependencia tecnológica y económica en función de los intereses de ellos y no para resolver los intereses de nuestros propios países y de nuestras propias sociedades. Entonces, así las cosas, es importante que nosotros vayamos configurando coaliciones obrero-populares en nuestros territorios, que no solamente nos pensemos como trabajadores o como obreros y que no solamente pensemos en función de nuestro sustento salarial, sino que seamos capaces de hacer unas juntanzas con campesinos, indígenas, obreros, que posibiliten que, como dijo el compañero Oscar, de Ecuador, no nos quedemos solos dando una lucha contra grandes corporaciones transnacionales, sino que realmente tengamos una correlación de fuerzas que nos permita realmente transformar y ser capaces de ser incidentes y decisorios a la hora de la definición de este asunto de las transiciones. Y por último, allí quiero decir que con relación a esta reflexión que nos deja el profesor Gamarra, es importante que nosotros no romanticemos las energías renovables y que entendamos que lo que ya está viviendo el Istmo de Tehuantepec en México ha sido una cosa trágica con relación a la llegada de los aerogeneradores y de las energías solares y fotovoltaicas, y que en el caso de lo que está despuntando en la Guajira colombiana también es una forma desordenada en la que están llegando las multinacionales a apropiarse de los territorios y pasando por encima de las culturas de las comunidades indígenas y de los colonos que allí habitan. Entonces, lo que quiero cerrar en mi reflexión, profesor Hernán y compañeros que están en sala y quienes después verán la grabación de esta disertación, es las transiciones están en disputa. La transición energética es una disputa de lucha de clases y nosotros tendremos que definir en qué lado nos vamos a parar para configurar la defensa de la soberanía, la defensa de la dignidad del trabajo, la defensa del derecho a acceder al agua, a la energía y la posibilidad intergeneracional de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener también recursos disponibles para reproducir la vida en todas sus formas. De tal manera que estamos frente a un gran desafío, pero por grande que sea el desafío, no nos podemos amilanar, sino es el momento de buscar información, de buscar articulación, de crear organización y de forjar la coordinación que de América Latina y el Caribe tiene que surgir para poder enfrentar fundamentalmente las lógicas del capitalismo imperial y las tesis que desde el norte global se pretenden imponer nuevamente como una fórmula de saqueo por desposesión de nuestros bienes de la naturaleza. Muchas gracias, profesor Hernán, y muchas gracias, compañeros, por su amable escucha en esta clase del día de hoy. Muchas gracias, profesor Moisés Barón. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy buenas noches. Gracias, igual que tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.